Bienvenidos a una nueva edición de los diálogos virtuales de la Cátedra de Integración Iberoamericana, la cual es auspiciada por la Fundación Corporación Escenarios, que encabeza el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que está liderada por quien tiene el honor de dirigirles la palabra, Leonel Fernández. Hoy vamos a dialogar sobre el estado de las relaciones entre España y América Latina. Y para eso tenemos el honor de poder contar con la presencia de dos destacados especialistas en temas internacionales españoles, que son Aurea Moltó y José Antonio Sanahuja. Aurea Moltó es actualmente la directora de la revista Política Exterior y directora también de su versión digital politicaexterior.com. Es licenciada en Ciencias de la Información con posgrado en América Latina Contemporánea. Es periodista, escritora y activista por la participación igualitaria de las mujeres en las relaciones internacionales. Tiene más de 20 años de experiencia en asuntos y relaciones internacionales, en comunicaciones e innovación digital. De igual manera, como decía, está con nosotros el doctor José Antonio Sanahuja, quien es director de la Fundación Carolina desde el año 2018. Esta fundación fue creada ya hace 20 años, en el año 2000, en septiembre del año 2000, y forma parte de la política de cooperación de España hacia América Latina. José Antonio Sanahuja es licenciado en Filosofía y Letras, es magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociología. También es catedrático, especialista en cooperación y desarrollo, relaciones entre la Unión Europea y América Latina desde una visión europeísta. Asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Y como hemos dicho, con ellos, con José Antonio Sanahuja, Aurea Moltó y el expresidente Ernesto Samper, vamos a dialogar sobre las relaciones entre España y América Latina en estos momentos. Y quisiéramos empezar con Aurea Moltó, porque hace ya 35 años, Aurea, ¿verdad?, que se firmaron los acuerdos de Esquipulas, que llevaron la paz a Centroamérica. Eso contó con la participación de un grupo conocido como Grupo de Contadora, pero detrás de eso también estuvo la presencia del gobierno español, entonces presidido por Felipe González. Han pasado 35 años, el mundo ha cambiado mucho, es cierto, pero actualmente tenemos problemas en Centroamérica, en el llamado Triángulo del Norte, ¿verdad?, Guatemala, Honduras y El Salvador, y no notamos la presencia de España en estos momentos. ¿Qué ha transcurrido en estos últimos 35 años en las relaciones entre España y América Latina en el marco de lo que es la política iberoamericana? Muchas gracias, presidente Leonel Fernández y presidente Ernesto Samper, y también al director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, a vuestras fundaciones por haber organizado este acto que para todos los españoles, pero concretamente para nosotros desde política exterior, los diálogos y la relación con América Latina es fundamental, y hacemos un seguimiento de la región y un seguimiento también de la política española hacia la región. Y esta misma pregunta que me hacías nos la hemos hecho nosotros en política exterior recientemente, y concretamente precisamente con los 35 años de Esquipulas, ¿no?, de los acuerdos de Esquipulas. ¿Y qué ha pasado en estos 35 años? ¿Dónde está España? Bueno, en estos 35 años han pasado muchísimas cosas, tanto en América Latina como en España, tanto en los países individuales de América Latina como nosotros, pero también a nivel, digamos, regional, la Unión Europea y en América Latina, ¿no? Porque además es cierto que con un gran impulso español, bilateral y con los países de América Latina al principio, en la década de los 90, pero es cierto que España también tendió mucho a implicar a la Unión Europea en sus relaciones con América Latina, ¿no?, hasta el punto que hizo la integración uno de sus objetivos, y ahí relacionarse con América Latina a través de la Unión Europea ha sido esencial, ¿no? En estos 35 años, aparte de los cambios lógicos, si no hubiéramos cambiado todos habría sido un gran problema, han pasado, bajo mi punto de vista, digamos, sobre todo dos momentos que han sido claves para que esta relación, no sé si cambie o no, pero sí para que nos lleguemos a tener, por ejemplo, esta conversación hoy sin saber muy bien dónde se sitúan estas relaciones, ¿no? Y yo creo que el primer momento clave fue la crisis financiera en 2008,
que fue durísima para Europa, puso totalmente en riesgo el euro y fue durísima para España. Nosotros tuvimos una caída tremenda de la productividad, de nuestro PIB, perdimos muchísimos recursos económicos, pero también recursos de impulso político que eran esenciales, eran dos de los vectores esenciales en nuestra relación con América Latina. Eso no lo hemos recuperado y yo creo que la mayoría de los que en España nos consideramos de alguna manera latinoamericanistas, tememos que no se vaya a recuperar. Es decir, que lo que hay que buscar son nuevos ejes para esa relación. Otro de los asuntos que han pasado, de las grandes crisis que han pasado, ha sido la del coronavirus, que todavía estamos metidos en ellas, ¿no? Que de nuevo, igual que nos pasó en 2008, ha sido extremadamente grave para España, económicamente, en número de afectados y en número de muertes. La crisis ha sido devastadora. En este caso, también el impacto de la crisis ha sido durísima para América Latina, al contrario de lo que pasó en 2008, que fue una de las regiones que supo resistir y que de alguna manera mantuvo de hecho el crecimiento de muchas de nuestras grandes empresas durante esos años tan duros de la crisis de 2008. Ahora, en esta crisis del coronavirus, nos encontramos las dos partes igualmente vapuleadas, por así decirlo, ¿no? Han pasado también más cosas, pero no me quiero extender mucho más. Han pasado cosas puntuales, que es, bueno, una agitación política importante en nuestro país, una ruptura de nuestro sistema bipartidista y, por tanto, un cuestionamiento de algunos consensos esenciales y de algunos ejes de nuestra política. Se han incorporado partidos nuevos, lo cual también ha dinamizado muchísimo nuestra política, eso es cierto. La ha hecho más incierta, la ha hecho más compleja, pero también la ha dinamizado. Pero estos nuevos agentes que han entrado entran con agendas diferentes. Y una de ellas ha sido el debate y la agenda latinoamericana, por así decirlo, ¿no? Y de la mano de una de las principales fuerzas que han venido a alterar nuestro orden político, que ha sido la formación Podemos, que venía con una agenda latinoamericana muy específica, muy peculiar y que de alguna manera ha hecho reaccionar al conjunto de fuerzas políticas, asumiendo enfoques particulares en algunos temas latinoamericanos, ¿no? Y esto también ha cambiado el gran debate nacional, por llamarlo de alguna manera. Creo que es un poco rimbombante decir que es el gran debate nacional, porque yo creo que no hay un gran debate nacional sobre nuestra política exterior y tampoco sobre nuestras relaciones con América Latina. Y yo de momento lo dejaría aquí, pero señalaría estas dos grandes crisis y un gran cambio político. Esto por lo que respecta a España. En América Latina, sin duda, también se han producido muchos cambios. Y yo cerraría esta primera intervención diciendo que lo que nos pasa ahora, yo creo que es que no sabemos muy bien cuál es nuestra relación con América Latina, no sabemos muy bien cómo reorientarla, cuáles deberían de ser nuestras prioridades ahora y no sabemos cómo nos situamos ni cómo deberíamos actuar. Entonces, en ese sentido, es un momento muy interesante porque es un momento para, digamos, poner las cartas sobre la mesa, reflexionar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos hacer y qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y ciertamente viendo, digamos, a pesar de los cambios que ha habido en estos 35 años desde la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas, la crisis financiera del 2008, la política de austeridad, la emergencia de estos nuevos actores políticos que han surgido en España y, por supuesto, los cambios que también ha habido en América Latina, yo quisiera preguntarle a José Antonio, porque me llama mucho la atención que en el documento de Estrategia de Acción Exterior de España, del 2021 al 2024, me llama mucho la atención, José Antonio, que después que se define en ese documento, ¿verdad? El escenario global, cómo se define de la perspectiva española, la posición de España frente a las grandes fuerzas que dominan hoy día el escenario global, la respuesta de España a todo esto. Cuando habla del cuadro regional, me llama mucho la atención, reitero, el hecho de que la primera región que aparece como de interés para España a nivel mundial es América Latina y el Caribe. Y eso lo coloca por encima de la región del Magreb, de América del Norte, del África subsahariana y de la región Asia-Pacífico. Es decir, que a pesar de todo, cuando España define su política exterior en lo que es su documento estratégico de acción exterior, América Latina y el Caribe sigue ocupando, ¿no?, un lugar central.
¿Cómo poder explicar esto? Adelante, José Antonio. Gracias a ambos presidentes. Gracias a Aurea también, que ha sido también artífice de que esta reunión pueda producirse, ¿no? Este punto que señala pues es importante porque, a diferencia de otros países, para la política exterior española, América Latina es una referencia incontestable y lo ha sido tradicionalmente. Es yo diría, uno de los pocos consensos, ¿no?, que tenemos en este momento en política exterior. Y es muy oportuno que se mencione esa estrategia de acción exterior recientemente aprobada, que trata de establecer una política de largo plazo y que se sitúa en América Latina, pues es todo un indicador. En mi opinión, hay tres variables, ¿no?, que hay que considerar en la política exterior en general, pero en particular en la relación con América Latina, ¿no?, para entender esta relación privilegiada, ¿no? Es la existencia de intereses compartidos, ¿no?, que guardan relación con interdependencias de carácter económico y de otra índole. Tenemos también un elemento de identidad, ¿no? Este se puede interpretar de muchas maneras. En algunos casos se interpreta de manera crítica, y la propia identidad latinoamericana a veces está en lucha consigo misma, como nos recordaba Octavio Paz, ¿no?, en El laberinto de la soledad, pero ese elemento de identidad sociocultural singulariza la relación de España con América Latina: cultura, lenguas, historia compartida, ¿no? Y es una referencia también indudable. Y en tercer lugar, hay un elemento de valores compartidos y valores comunes. Cierto es que están en disputa, que están contestados tanto en América Latina como en la Unión Europea, pero son valores que tienen que ver con las libertades individuales y con una cierta idea de sistemas democráticos que además tienen que ser sistemas que garanticen derechos sociales y la inclusión social, pues hasta el grado en el que sea posible. Todo esto, insisto, explicaría esa singularidad y esa preferencia hacia América Latina que ha tenido España. Claro, históricamente ha tenido que ser resignificada y redefinida. Es decir, parte de la transición política española, un elemento importante es la definición de una política exterior democrática. Y la definición de una política exterior democrática, entre otras cosas, pasó por redefinir el vínculo con América Latina en esa fase de la transición y dejar atrás la hojarasca franquista y la visión más paternalista, más imperial, ¿no?, que había caracterizado a la relación de España con América Latina durante el periodo del franquismo. Todo esto son cosas afortunadamente superadas. Ahora, en el último periodo yo quisiera abundar sobre algunos elementos que ha señalado también Aurea muy oportunamente, sobre lo que ha cambiado y cómo hemos ido redefiniendo esa relación de carácter privilegiado, ¿no? Ha hecho referencia Aurea a un dato importante, y es que los consensos de la transición en gran medida se quiebran. Hay un momento clave para entenderlo, y es el 11 de septiembre, y en particular el periodo en el que el entonces presidente Aznar, digamos, experimenta un cierto viraje, ¿no?, en algunos casos de 180 grados hacia posiciones neoconservadoras, ¿no? Aquello tuvo un efecto devastador sobre los consensos. Cierto es que el 11S obligaba a redefinir esos consensos, ¿no?, pero la manera en la que se hace probablemente pues, no ayudó a el acuerdo interno respecto a cómo tenían que establecerse las relaciones exteriores de España y en particular con América Latina. Y hay otro momento importante que es el que también ha mencionado la directora de Política Exterior, que es la crisis de 2008 en adelante. Y como referencia más cercana, en aquel momento se define una política hacia América Latina, ¿no?, que no es que se caracterizó por el consenso. Quiero recordar que en aquel momento la estrategia de acción exterior primera que se elaboraba por parte de España solamente fue aprobada en el Congreso con los votos del partido en el gobierno. Es decir, no concitó el respaldo del resto de las fuerzas políticas. Esto es un dato importante y que no abunda en la idea de que aquella fuera una política de consenso. Y lo que se hace en ese periodo es redefinir y, en cierta forma, adoptar una visión mucho más reduccionista de la relación con América Latina, en la que, en primer lugar, con el planteamiento de Marca España, se adoptó un enfoque muy economicista, muy centrado en los intereses económicos, cuando es obvio que la relación de España con América Latina es de amplio espectro y no puede renunciar a otras dimensiones como la cultural o, muy importante, la política. Y en la dimensión política, además, se adoptó una visión que todavía hoy está muy presente, en la cual América Latina en realidad es un escenario, una arena de conflicto entre fuerzas antagónicas, en conflicto existencial entre las fuerzas democráticas y las fuerzas populistas, ¿no? Entonces, esta visión muy dicotómica, muy simplista, se explica en gran medida porque es extraordinariamente útil en términos de movilización electoral interna. Y en concreto el caso de Venezuela, ¿no?, que ya se ha mencionado,
cuando hablamos de Venezuela, en muchos casos, y no solamente nos pasa en España, en realidad no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de nosotros mismos. Y estamos hablando de cómo Venezuela es funcional, ¿no?, a las estrategias de movilización de los partidos, en particular desde la derecha y sobre todo del ala más a la derecha, del Partido Popular, y de la extrema derecha. Como comentaba en un artículo que tuvo la gentileza de publicar recientemente Política Exterior sobre esta materia, en realidad la política latinoamericana se ha convertido en ocasiones, a partir de esa visión dicotómica y simplista, en una suerte de espejo deformante de la propia política interna, de nuestra propia dinámica de polarización interna, y esto no ayuda a definir una política de Estado ni ayuda a ver América Latina en su complejidad. Hay otro elemento también en ese periodo, ¿no?, que ayuda a explicar pues, la menor presencia de América Latina en la política exterior española y la menor capacidad de interlocución. Además de una política economicista de marca España, además de esa visión dicotómica e ideologizada de las dos Américas Latinas, es que además se produjo, por efecto de la crisis, ¿no?, un recorte brutal de la ayuda al desarrollo, que está un 75%. Y la ayuda al desarrollo es un mecanismo que, más allá de la financiación, de las funciones financieras, es un mecanismo de interlocución, es un mecanismo de diálogo de políticas, y al eliminarse la mayor parte de la ayuda hacia América Latina, nos privamos también de un mecanismo para esa relación, para ese diálogo sobre políticas públicas, sobre políticas de desarrollo. Y un último elemento sobre el que también podemos hablar esta tarde, simplemente lo enuncio en este momento, es que se está produciendo, estamos observando ya desde hace algunos años, un cierto repliegue de la fuerte presencia de la empresa española en América Latina, ¿no? Y en ese repliegue pueden haber elementos más estructurales que vayan más allá de la relación entre España y la Unión Europea y América Latina. Observamos en todo el mundo un cierto repliegue de las multinacionales, una cierta dinámica de desglobalización. Puede que sea esto. La verdad es que necesitaríamos un análisis más sólido para determinar si este es el factor decisivo. Pero también parece haber un cierto cansancio, ¿no?, de las empresas españolas ante una realidad de América Latina en la que no ha habido en los últimos años avances en algunas de las expectativas que las empresas tenían, no solamente en cuanto a su rentabilidad, sino también en términos de estabilidad, en términos de seguridad regulatoria. Yo creo que en este momento, ya para concluir en esta breve introducción, y después de lo que significó el periodo de gobiernos conservadores, el actual gobierno tiene un triple reto. El primero, digamos, es relanzar esa política hacia América Latina y hacerlo con una visión más estratégica, de amplio espectro, en la que, por supuesto, tiene que estar la agenda económica, tienen que estar presentes las empresas y sus agendas e intereses, pero tenemos, desde luego, se tendría que ampliar el espectro a otras dimensiones, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión de cooperación al desarrollo, la colaboración en retos globales en el ámbito multilateral. Y un elemento muy importante es recuperar la agenda política, repolitizar las relaciones. Y para ello, desde luego, necesitamos una aproximación distinta a los problemas que vive la región en materia democrática, asumiendo, y esto es muy importante, que muchos de esos problemas que la región vive en materia de democracia son problemas compartidos con Estados Unidos, con la Unión Europea. Por ejemplo, el auge de fuerzas iliberales o la creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos y las instituciones democráticas no es un problema latinoamericano solo, ni principal, ni exclusivamente. También lo tenemos nosotros, también está en otras latitudes. Y sobre esto tenemos que dialogar y tenemos que cooperar con esa visión de amplio espectro. Y tenemos otro reto fundamental de manera inmediata, que es la respuesta a la pandemia, ¿no? Es decir, hemos tenido ocasión en fechas recientes, de elaborar un documento de adaptación de la política española hacia América Latina, precisamente para tratar de responder a esta crisis, que es una crisis de extraordinaria gravedad, ¿no? Poniendo énfasis en un aspecto que también podemos mencionar después, en la necesidad de una acción multilateral robusta para que haya financiación para la región, para que haya espacio fiscal, para que la región pueda responder, los gobiernos de la región puedan responder a la urgencia sanitaria. Una última reflexión, también la dejo para después, es el marco europeo, ¿no? Y es que la Unión Europea está modificando su política exterior, está modificando, transformando su política hacia América Latina, y también somos parte de esto. Samper, para, digamos, compartir una perspectiva latinoamericanista, ¿no?, en lo que concierne a esta relación con España. Bueno, y en el caso del presidente Samper, él es el creador de la Cátedra de Integración Iberoamericana. Y pienso que este mismo diálogo virtual que estamos sosteniendo va en la línea de estimular el fortalecimiento del vínculo entre España y América Latina.
pero el presidente Samper también estuvo como secretario general de UNASUR, y UNASUR estaba desempeñando un papel importante como parte de la integración regional latinoamericana. Sin embargo, llegaron fuerzas conservadoras al poder en la región y hoy UNASUR no existe. Pero también vemos las dificultades de funcionamiento operativo práctico por parte de CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y que estaba supuesto a representar la entidad, la institución, a representar realmente el proceso de integración regional latinoamericana. Presidente Samper, desde su perspectiva, ¿cómo anda hoy día realmente la integración latinoamericana y cómo se podría articular dentro de este proyecto de integración iberoamericana? Gracias, Leonel. Pues yo creo que lo primero es decir que la relación entre América Latina y España, la relación iberoamericana, ese espacio interatlántico, se ha venido debilitando desde hace varios años. En primer lugar, por el fenómeno de la europeización de España. No es un misterio que los ojos de España comenzaron a mirar mucho más activamente hacia Europa en el momento en que se comenzó a avanzar en la integración europea. Esto no fue tan visible mientras que había una representación importante de España en la comunidad, en la Unión Europea, en los mecanismos de Bruselas. Sin embargo, esa situación de que llegábamos a tener 2 o 3 secretarios, que había un departamento a cargo de un vasco que era el que de alguna manera definía las políticas estratégicas hacia América Latina, eso se comenzó a desaparecer. Hoy América Latina está muy en el 5º o 7º orden de prioridades de las prioridades políticas de Europa, y no lo digo con sentimiento pues de misericordioso, sino que realmente hoy día es más importante para España una relación fuerte con Europa. Sin embargo, en la misma España, y por cuenta de esta polarización ideológica a la cual hablaban nuestros queridos compañeros, se ha venido también de alguna manera desapareciendo la importancia estratégica de América Latina o de Iberoamérica, si se quiere emplear el término iberoamericano. ¿Por qué? Porque ha pasado a un segundo orden de prioridades el tema latinoamericano, la política exterior de España por cuenta, repito, de esta polarización ideológica de la cual hablaba Aurea. Y es tanto así que doy un ejemplo, y es que así como Leonel hablaba del tema centroamericano y lo que fue la participación de España en la paz de Centroamérica y en el grupo Contadora, que tuvo un papel beligerante en conseguir la paz, en el caso de mi país y en el proceso de paz que llevó a los acuerdos de La Habana, no hubo una participación de ningún orden de parte de España porque se consideró por el gobierno de la época que cualquier intervención de España en favor del proceso de paz de Colombia era un mal mensaje hacia el País Vasco. Es increíble que esta sea la razón, pero de verdad nuestros interlocutores para el proceso de paz de Colombia pues fueron fundamentalmente Noruega y Cuba, pero especialmente Noruega desde el lado europeo, porque España prácticamente renunció a haber participado en lo que yo considero que fue el proceso político más importante en esta región en los últimos 20 años, que era acabar con la guerrilla más antigua del mundo, como eran los acuerdos de las FARC. Eso como reflexión inicial. Segundo, creo que la relación iberoamericana ha estado afectada de alguna manera por la incapacidad que hemos tenido en América Latina también de no asimilar el proceso de transformación en España y de España de no asimilar los procesos de transformación en América Latina. Aquí en los últimos años en Iberoamérica hemos tenido por lo menos tres factores que han producido unos cambios importantes en nuestra definición de estrategia en materia de política internacional. El primer factor, sin embargo, sin lugar a dudas, es el desembarco de la China y la importancia que ha ido adquiriendo la China en los últimos 10 años en materia económica a través de inversiones en infraestructura que desplazaron inversiones norteamericanas y españolas, en materia de
de aproximaciones culturales en materia inclusive de inversión social y cultural, pues me parece que de alguna manera ha sido un reto a un terreno que de alguna manera estaba reservado a España. Sin embargo, tampoco podemos ser tan, digamos, tan pesimistas, porque yo creo que, así como Aurea hablaba que la crisis del 2008 de alguna manera representó problemas en el relacionamiento internacional de España, a nosotros nos benefició. Gracias a la crisis del 2008, muchas empresas que tenían fuertes inversiones en América Latina, como Telefónica, por ejemplo, pudieron sostener las dificultades en España y frente a Europa porque tenían como un margen de reserva que era la estabilidad que consiguieron o que tenían sus inversiones acá. Y un aspecto no menor es que también durante esa época llegaron a América Latina una ola de migrantes jóvenes españoles, personas profesionales, etcétera, que vinieron buscando trabajo y que yo creo que de alguna manera al regresar a España van a permitir que se revierta este fenómeno de la europeización de los jóvenes españoles, de alguna manera, pues válidamente los llevó a mirar más hacia Europa que hacia este territorio. El segundo factor de importancia, pues además de la China, fue el aparecimiento de Brasil. En el escenario en que comentaba Leonel, el escenario de UNASUR, fue el resultado de un cambio en la política exterior de Brasil muy importante, liderado por Lula da Silva, que comenzó a considerar la región como un aliado estratégico frente a sus propias prioridades internacionales por fuera de la región, como el caso de sus relaciones con África o todo el tema de los BRICS, que lo llevó a conformar esta clase media internacional en la cual estaba Brasil a nombre de la región. Y Lula se dio cuenta de que para conseguir eso necesitaba primero definir una relación estrecha entre su propia región, y ello determinó que la región también se abriera a otro tipo de prioridades de relacionamiento, como el relacionamiento asiático, especialmente el relacionamiento asiático que incluía, por supuesto, a la China. El tercer factor que de alguna manera ha precipitado también estos cambios no asimilados en la visión estratégica de España, pues es más reciente, que es el caso de Venezuela. Venezuela realmente se ha convertido como en la piedra, el referente obligado para bien o para mal del relacionamiento internacional de la región, especialmente con Europa y especialmente también con España. Ustedes se dan cuenta de que el tratado que tenía que estaba comenzando a darse entre la Unión Europea y la CELAC, tuvo precisamente por el tema de Venezuela, las diferencias que tenemos en América Latina alrededor de cuál debe ser la salida a la crisis de Venezuela, si una salida militar que estaría impulsando el señor Trump de alguna manera, o si una salida política que sería la que impulsaríamos con el apoyo de países como España, pues se dan cuenta de que eso es un tercer factor no asimilado en la visión estratégica. Dejo en esos términos señalado como una introducción de lo que podrían ser unos complementos posteriores, Leonel. Bien, muy bien, Ernesto. Y quizás volviendo entonces a Aurea en estos momentos, estaba pensando, ¿verdad?, de cómo después de esa activa y dinámica participación de España en los procesos de paz en Centroamérica, iniciando la década de los 90, pues el gran impulso empezó con la primera cumbre iberoamericana que se da en Guadalajara, ¿no?, en el 1991. Y luego se fortalece una especie de diplomacia de cumbres, ¿no? Y España, sin duda alguna, ocupa ahí un rol central. Las cumbres iberoamericanas creo que en principio eran cada año, después cada 2 años, ¿verdad? Y ahora recientemente tuvimos la cumbre de Andorra, ahora en este 2021, de donde, por cierto, la República Dominicana sale con la presidencia pro tempore, hasta la próxima cumbre que se pueda realizar. Pienso, estando España, digamos, liderando esas cumbres iberoamericanas, se institucionaliza incluso con la creación de la Secretaría General de las Cumbres Iberoamericanas, la CEGIP. Pero ya luego con los problemas que ha explicado Aurea, ¿verdad?, de la crisis financiera global que se produjo en España, en toda Europa, cómo se afectó, sobre todo con la adopción de políticas de austeridad, el hecho mismo de que 3 países latinoamericanos, Brasil,
México y Argentina sean miembros del G20 y que España no lo sea, ¿no hay un factor subjetivo de autoestima en eso para que se haya debilitado este vínculo iberoamericano? Le pregunto a Aurea. La verdad es que es una pregunta que nunca me había hecho en este sentido, tan clara. Lo que yo creo es que el hecho de que tengamos tres países en el G20 es un indicador más de lo que ha cambiado el mundo y de lo que ha cambiado América Latina. Y sinceramente yo creo que España lo ha reconocido, lo ha admitido y le ha parecido un factor positivo. En el sentido incluso de que España ha conseguido una posición, me parece que está reconocido como país observador en el G20 y para eso ha contado con el apoyo de sus socios latinoamericanos, porque España estaba del todo incluida en el principio. También jugó un papel importante Francia, desde luego, pero los latinoamericanos fueron esenciales para que España tuviese por lo menos un papel de observador. Y yo creo que para que la relación funcione, ahora pasaré a hablar de la SEGIP y del sistema de cumbres iberoamericanas, ¿no? Pero creo que para que la relación funcione a nivel bilateral, pero también a nivel iberoamericano o global a través del sistema de cumbres, pero también a nivel birregional entre la Unión Europea y América Latina, yo creo que España en ese sentido sí ha sido generosa y sí reconoce que el que funcione la relación no puede pasar porque España sea el protagonista. De hecho, yo creo que España ha dado, hasta este momento, con la creación del sistema de cumbres, con la manera en que ha llevado a América Latina los debates en el Parlamento Europeo y en general en la Unión Europea, creo que ha hecho todo lo que estaba en su mano y creo que ha sido consecuente con la visión y la prioridad que daba América Latina. Pero esto no significa que todo lo latinoamericano tenga que pasar por España. Creo que va a tener sin duda un papel importante y esencial. Compartimos una lengua y compartimos una relación ya. Enmarquémosla simplemente en estos 30 años de sistema de cumbres, desde el 91, o vayámonos incluso antes, como nos hemos ido al principio de esta sesión, hablando de los procesos de paz en Centroamérica, ¿no? O de los acuerdos de Esquipulas. Pero marquémosla en este intervalo, no nos vayamos a raíces históricas ni nada de esto, sino simplemente en una relación contemporánea de 35, 30 años para acá. Yo creo que España sí ha hecho sus deberes. España, políticamente, como sociedad también, es increíble el vínculo social que hay entre España y América Latina. En ese vínculo ha influido decisivamente un factor de ida y vuelta. Señalaba antes, por ejemplo, el presidente Samper, los españoles que durante la crisis se han ido a América Latina y cómo esto de alguna manera ha servido para enriquecer su background o su perfil francamente europeo, porque España es un país francamente europeísta. España la transformó completamente su entrada en todo el proceso de integración europea y nos sentimos profundamente europeos, pero también nos sentimos latinoamericanos y con un vínculo muy especial. Pero antes que estos españoles, en esta vez, cuando la crisis económica la crisis financiera de 2008, tantos españoles que se fueron a trabajar allí, tenemos el enorme flujo de latinoamericanos que han venido a vivir a España, que son ya españoles, que son ya europeos, que son ciudadanos de la Unión Europea. Y esto ha cambiado también profundamente la relación, enriqueciéndola hasta un nivel total, ¿no? Entonces, quiero decir que España, digamos que si había un listado de checks que se puede hacer de demostrar su verdadero compromiso con América Latina, lo ha demostrado en cooperación, con una interlocución política al máximo nivel con los latinoamericanos, una relación social y cultural muy, muy estrecha y luego llevando los debates latinoamericanos a Europa e intentando además sacar aquellas agendas que benefician a los latinoamericanos y que España considera además que enriquecen a la Unión Europea como poder regional, digamos, ¿no? Por tanto, yo no creo que España busque un protagonismo, no creo que busque, digamos, ser... No. Este es mi terreno y quiero ser yo el protagonista y quiero ser yo el interlocutor específico con los latinoamericanos. Creo que esto en Europa se produce de una manera natural y creo que en otros ámbitos
no busca tener más protagonismo que los latinoamericanos. Incluso yo creo que España ha favorecido que los países latinoamericanos, que por sí mismos tienen peso demográfico, económico, geopolítico suficiente para estar en estos foros como el G20, que estén representados. Y yo creo que es un gran logro que estén. Y no creo que estos nuevos foros, el G20 en concreto, que es lo que me preguntaba el presidente Leonel Fernández, no creo que esto haya debilitado el vínculo iberoamericano. De hecho, que estos países estén en el G20, pero que también estén en otros foros, digamos, internacionales de relieve y que tengan un papel tan destacado en agendas hoy en día tan importantes como la de la sostenibilidad del medio ambiente, donde América Latina, contar con América Latina es clave. Y yo creo que esto es una fortaleza, porque lo que hace es que los integrantes del grupo iberoamericano, del sistema de cumbres, de esta comunidad iberoamericana, sean más fuertes y tengan mayor relieve internacional. Entonces, yo no creo que lo debilite, creo que lo potencia, que todos sean más importantes y que a cada uno darle su protagonismo. Y yo creo que España ha apoyado esto y lo va a seguir apoyando. Otra cosa es el sistema de cumbres. Y ahora aquí, en esto me voy a detener un poco. Yo creo que el sistema de cumbres iberoamericanas y la comunidad iberoamericana en sí como proyecto, que fue una idea muy potente, totalmente original, digamos que fue una agenda política norte-sur en términos de igualdad muy rica, muy creativa y que a las dos partes ha dado, digamos, ha tenido unos rendimientos muy positivos. Está agotado en sí mismo. No tiene que ver con que haya países que han entrado en el G20. Otra cosa son ciertos protagonismos regionales, en concreto, por ejemplo, de países grandes que por sí mismos reclaman un protagonismo regional y una agenda propia a la región, como puede ser Brasil, totalmente entendible. Además, un país que tiene además una lengua diferente y digamos, una trayectoria internacional y de proyección global diferente, aunque ahora digamos que parece que con Brasil estamos viviendo un intervalo donde es difícil situarlo, pero creo que el sistema de cumbres está debilitado por sí mismo. Tiene un desgaste quizá de estos 30 años, tiene un desgaste porque está infradotado en recursos económicos. España planteó hace tiempo que no puede ser el único contribuyente o el mayor contribuyente a que funcione esta institucionalidad pequeña, pero al fin y al cabo es una institucionalidad. Y también digamos, que reclamaba que para que esto funcione tiene que haber mayor compromiso por los latinoamericanos. Entonces, yo creo que la comunidad iberoamericana y el sistema de cumbres está un poco agotado por sí mismo. Una cosa es agotado y otra cosa es acabado. Yo creo que es un marco que no debemos perder, que debemos valorarlo en su dimensión importante que lo tiene. Y además, en este mundo, yo creo que vamos hacia un mundo de regiones, creo que tiene un protagonismo que jugar mucho mayor y además un protagonismo no solo a nivel político, sino a nivel de nuestras sociedades. El sistema de cumbres y la SEGIP, digamos que está desbordado también por lo político, pero tiene unos vínculos en materia de seguridad social, de educación, de cooperación, en materia de justicia, que es interesantísimo y sobre todo hay que fortalecer, yo creo que el vínculo académico es un marco muy interesante, pero necesita revisarse. Y revisarse y reformularse no es cambiar la periodicidad de las cumbres. Estuvo bien pasar de una cumbre anual a una cumbre bianual en un momento además en el que estamos todos sobrepasados por cumbres internacionales. No nos damos cuenta porque en este año de la pandemia esto ha parado. Ahora lo que estamos todos es sobrepasados de reuniones virtuales y de Zooms. Pero ya antes había una fatiga de cumbres y muchos se preguntaban el sentido que tenía esta política o esta relación a través de cumbres que al fin y al cabo pues son muy de cara a la galería, muy declaratorias, etcétera. Pero ojo, donde también hay una interlocución política que transcurre durante estas cumbres que es muy valiosa, ¿no? De todas formas, tengamos en cuenta, pese a las deficiencias y al camino que tiene por delante y a la situación crítica que tiene el sistema de cumbres iberoamericanas, tengamos en cuenta una cosa. Y es que en el momento actual que estamos viviendo, y lo ha señalado, por ejemplo, también el presidente Samper, con
digamos, todos los esquemas multilaterales de la región latinoamericana desaparecidos, paralizados o colapsados fundamentalmente por el asunto venezolano, no nos olvidamos que la Secretaría General Iberoamericana y el sistema de cumbres tiene una institucionalidad real y existe, y ha promovido que, por ejemplo, hace poco hayamos tenido una reunión en Andorra donde han podido hablar los líderes. Entonces, esto es importante porque, a fin de cuentas, se han paralizado muchos esquemas multilaterales esenciales para América Latina y esenciales también para España en su relación con América Latina y para Europa en su relación con América Latina, pero el sistema de cumbres, aún debilitado, sigue existiendo y permite que exista. Ahora mismo es la institucionalidad que, como puede, sigue funcionando y ha celebrado una reunión y ha hablado de temas ahora mismo interesantísimos y urgentes para la región, como es la colaboración en la recuperación después de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien si he respondido a su pregunta, pero quería indicar estos aspectos del sistema de cumbres iberoamericanas. Sí, no muy bien, Aurea, pero también pienso, como usted decía, cómo recomponer con miras a futuro este vínculo iberoamericano. Usted señalaba muy acertadamente la relación, por ejemplo, académica que existe. Hay un proyecto, por ejemplo, Universia, ¿no?, que ha estado promoviendo siempre el Banco Santander, de cómo vincular las universidades latinoamericanas con las universidades españolas. Y eso, digamos, durante mucho tiempo ha estado funcionando muy bien, dándose ese intercambio entre docentes, investigadores, estudiantes, etcétera, ¿no? O sea, la creación, por ejemplo, de un marco común iberoamericano de educación superior, ciencia y tecnología podría ser un buen paso mirando al futuro. La presencia, por ejemplo, de las casas editoriales españolas que llegan a América Latina, ¿no?, los libros que se publican por distintas casas, pues yo pienso que también eso podría fortalecerse y estrechar más aún los vínculos. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que sé que en Bogotá, presidente Samper, sé que hay una oficina, hay todo un edificio bellísimo, ¿no?, en Bogotá de la OEI, y estuve participando con el presidente Samper un tiempo atrás en un proyecto sobre educación en derechos humanos que estaba promoviendo la OEI. Pienso, por consiguiente, que estas áreas, Aurea, ¿no?, educación, intercambio educativo, ciencia y tecnología, la transición que tenemos que hacer en América Latina hacia el mundo digital, la transición verde por igual, el combate al cambio climático, puede constituirse en una agenda donde España y América Latina pues tengan un espacio común a ser compartido. Sin duda, sin duda. Yo creo que por ejemplo, pese a la fortaleza del vínculo, algo que sigue siendo disfuncional es que pues los latinoamericanos que vienen a vivir a España tengan un proceso de convalidación de sus estudios tan largo y tan trabajoso, ¿no? Es cierto que al final, o sea, hay que solucionar estas cosas del día a día, ¿no? Y en materia, desde luego, de educación es esencial hacer las cosas más fáciles y cooperar mejor profundamente. Y luego, efectivamente, de alguna manera, conectar todos otros esquemas, estas instituciones que existen hace mucho tiempo, que las acaba de señalar usted también, para que trabajen todos, digamos, a una, ¿no? Y tengan una agenda que no solo se establezca y aparezca una declaración, sino que finalmente se termine, ¿no? Se remate, produzca resultados. Y luego, respecto a los nuevos ámbitos para cooperar, yo creo que, evidentemente, en el campo, por ejemplo, en las dos grandes, digamos, revoluciones o transiciones en las que está ahora el mundo, España totalmente comprometido en su empeño por hacer una transformación productiva importante, y la Unión Europea también, está desde luego en materia de energías renovables, donde España además tiene una posición internacional sólida y demostrada, y también, por ejemplo, en telecomunicaciones, en concreto en Internet, ¿no?, en digitalización. En cuanto a las renovables, pues nosotros contamos también con compañías energéticas que ya venían de, no fundamentalmente del terreno de las renovables, pero muchas de ellas, como en el caso de Iberdrola, se han convertido en líderes mundiales, y otras están haciendo esa transición, que ya han tenido penetración en América Latina, pero además también en las tecnologías para los renovables. Y está claro que aquí
este es un campo para trabajar con América Latina. Y en el ámbito de las telecomunicaciones y en especial de Internet, yo creo que es esencial implicar a los latinoamericanos en el gran debate actual que se está teniendo sobre la regulación y la gobernanza de Internet. Hay que implicarlos porque hay propuestas sobre la mesa sobre los estándares para las nuevas tecnologías, sobre el 5G, sobre la inteligencia artificial, etcétera. Y no estamos hablando solo de un vector económico clarísimo, sino de un vector en valores, un vector en modos de gobierno, en qué tipo de sociedades queremos tener. Digamos que este debate sobre Internet y sobre la digitalización es un debate totalmente geopolítico, no lo plantean de la misma manera desde Europa, que está centrado en la seguridad, en la protección del individuo, en la privacidad, que desde Estados Unidos, que tiene un enfoque más mercantilista, apoyando a sus grandes empresas tecnológicas que están causando, digamos, inquietudes importantes, no solo en materia ya fiscal, sino también en cuanto a cómo utilizan los datos de nuestros ciudadanos y cómo se han hecho realmente casi monopolios en algunos sectores. Y luego tenemos el enfoque chino, que es completamente diferente, dirigido desde el Estado, donde los ciudadanos no cuentan, que se está convirtiendo en un Estado digital, digamos, vigilante. Y aquí hay que intentar que desde Europa se atraiga a los latinoamericanos en este debate para determinar qué Internet y qué tecnologías queremos tener y qué inteligencia artificial queremos tener, con qué estándares. Y en este sentido, solo son estos dos, digamos, sostenibilidad y digitalización, que son los grandes debates del presente y del futuro. Y para eso yo creo que España y América Latina son esenciales, porque además constituyen poblaciones. O sea, esto funciona cuando reúnes a mercados grandes y a poblaciones grandes. Es decir, no solo vale tu potencial económico, tu porcentaje del PIB, sino en dónde se van a aplicar estos estándares, qué es lo que aportas en cuanto a número de usuarios y de ciudadanos. Es decir, yo creo que aquí son nuevos campos en los que Europa, pero América Latina no puede ser una región receptora de lo que le llegue, de esos debates, que asume debates que le lleguen ya prefabricados por otros. Creo que aquí América Latina tiene que participar y es un debate que se está produciendo a muchísima velocidad. Ya hay algunos que China quiere que se resuelva cuanto antes, está incluso dispuesta por llevar su prevalencia y su liderazgo tecnológico a que haya una división, haya dos tipos de Internet, está apostando clarísimamente por ello, va con sus tecnologías, quiere que sus tecnologías sean las que penetren en determinados mercados. Y antes de que lleguen las tecnologías, o al mismo tiempo que llegan las tecnologías, hay que ir colaborando en estos debates. Y yo creo que a nivel iberoamericano es esencial también introducirlos. Bueno, pues pienso que en efecto el presidente Samper, a través de la Cátedra de Integración Iberoamericana, estoy seguro que podremos poner en agenda la introducción de este debate en América Latina, no sobre regulación del Internet y las altas tecnologías. Así que nos parece que en efecto tenemos que incorporarnos a ese gran debate de carácter global. Quisiera volver a José Antonio, ¿verdad? Y siguiendo esta línea de cómo fortalecer los vínculos a futuro entre América Latina, el Caribe y España, está el hecho, ¿verdad?, de instituciones como la que él dirige, la Fundación Carolina, que se creó justamente con el propósito de establecer vínculos de cooperación entre ambas regiones, entre América Latina, España, es decir, el mundo iberoamericano. Quisiéramos saber, José Antonio, qué exactamente está haciendo hoy día la Fundación Carolina en ese propósito de cooperación de carácter interregional. Pues muchas gracias. Fundamentalmente, pues estamos haciendo dos cosas, ¿no? Una en el plano del debate académico, del debate de las ideas, ¿no? Y es tratar de promover un enfoque distinto de las políticas de desarrollo y de cooperación al desarrollo de España, de la Unión Europea, con América Latina. Precisamente para responder a esto que antes señalaba el presidente Samper, ¿no? Es decir, la necesidad de adaptar nuestra mirada mutua y incorporar los cambios que se han producido. Yo quisiera abundar sobre esto. O sea, creo que estamos relativamente de acuerdo en que
respecto al pasado, que se evocaba, ese momento de Esquipulas, ese momento de aparición de las cumbres iberoamericanas, ahora la relación entre España como parte de la Unión Europea y América Latina se caracteriza en primer lugar por una densidad muchísimo mayor. Hay muchas más interdependencias económicas, societales, protagonizadas por las empresas, protagonizadas por los flujos de movimiento de población, los flujos migratorios. Por lo tanto, necesitamos una política mucho más amplia, de amplio espectro, como antes se ha dicho, por parte de todos los actores. Y en segundo lugar, es una relación más horizontal y simétrica. No quiere decir esto que las asimetrías en cuanto a nivel de desarrollo, en cuanto a peso internacional, hayan desaparecido, pero se han estrechado respecto a lo que ocurría hace 30 años. Y eso requiere de una interlocución en pie de igualdad, ¿no? Y a diferencia del pasado, cuando la Unión Europea, España, acudía a América Latina como portadora de las soluciones a los problemas de la región, ahora lo que tenemos que aceptar es que tenemos una gran cesta de problemas compartidos, de respuesta a la COVID, de redefinición del desarrollo socioeconómico, de gobernanza multilateral, de regulación de asuntos clave, como los que ha señalado Áurea, como es la regulación de Internet o algo más concreto de las redes sociales que tanto envenenan y que el debate y la deliberación democrática y la esfera pública, por ejemplo. Todas estas agendas son compartidas, ¿no? Y ya no podemos acudir por nuestra parte con una visión paternalista y tampoco cabe esperar o se debería esperar por parte de las élites de la región que reproduzcan esa visión paternalista del pasado. Relación, por lo tanto, más horizontal y más simétrica. Y en ese sentido, yo quisiera situar el papel de la Fundación Carolina en el ámbito más amplio de lo iberoamericano. No me resisto a abundar un poquito en lo que antes se ha dicho, ¿no?, respecto a la cooperación iberoamericana. Yo simplemente coincido con Áurea lo que ha dicho. La importancia de las cumbres, pese a que puedan tener cierto desgaste, son ahora el único espacio que permite una interlocución de los presidentes y el único lugar donde esa fractura ideológica, esa polarización que existe en la región, no ha llegado a impedir que las reuniones se produzcan y que los presidentes puedan decirse las cosas, ¿no?, y puedan deliberar. Esto tiene en este momento un valor, yo creo que extraordinario. Y lo tiene también el hecho de que se puedan, a pesar de esas fracturas ideológicas muy graves, se hayan podido generar consensos. Uno de los consensos importantes que ha surgido de la cumbre de Andorra es una suerte de hoja de ruta respecto a las políticas públicas, ¿no?, al papel de la financiación externa, el papel de las empresas en la recuperación post-pandemia. Este es un documento importante, surge de una iniciativa de Ecuador, participan todos los países, ¿no?, y ese consenso iberoamericano hoy existe y puede tener un papel importante guiando las estrategias de recuperación. Insisto, no tiene parangón en ninguna otra parte. Pero probablemente donde tenga más futuro la cooperación iberoamericana es justamente en esos ámbitos sectoriales que se han mencionado y que reconocen la especificidad de lo iberoamericano como un espacio fundamentalmente de identidades, ¿no?, y de elementos socioculturales compartidos. Y mencionaría algunos de los aportes que ya está haciendo y que creo que tienen mucho futuro para esa cooperación. El primero de ellos es que en el ámbito iberoamericano es donde se está gestando un modelo de cooperación más acabado, más afinado, ¿no?, como alternativa al viejo modelo norte-sur de cooperación que representa el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y es que el modelo de cooperación sur-sur y de cooperación triangular que está protagonizando la SEGIP, con sus informes anuales, con sus métodos de reporte estadístico, es en este momento el modelo más avanzado en todo el mundo que recoge esas nuevas modalidades de cooperación más horizontales, ¿no?, que las tradicionales norte-sur. Este es un aporte importante al sistema multilateral y creo que no se ha destacado lo suficiente. Primer elemento. El segundo es el de la producción cultural, también se ha mencionado, que es justamente uno de los elementos que nos une. Es decir, con muy pocos recursos, el potencial, la capacidad que han tenido programas como Ibermedia en la producción audiovisual, en la producción cinematográfica, otros programas en el ámbito cultural han tenido un enorme impacto. Y esto indica que podemos ir mucho más allá para afirmar esa producción cultural iberoamericana en el contexto internacional, en portugués, en español, en castellano, ¿no? Creo que todos somos testigos de esa producción cinematográfica que creo que es un muy buen ejemplo del potencial que esto tiene, ¿no? Y el tercer elemento se ha dicho muy adecuadamente, es el que afecta a nuestro quehacer, el de la Fundación Carolina y el que en cierta manera da sentido a nuestra actuación. Tenemos que avanzar y tenemos que hacer mucho más esfuerzo para afirmar en lo iberoamericano un espacio común de educación
y de conocimiento, ¿no? De ciencia y tecnología. El espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior es un imperativo, ¿no? Tenemos que facilitar la movilidad académica y tenemos, se ha dicho muy bien, que facilitarla a través del reconocimiento de títulos y de la aproximación de estándares para asegurar unos estándares de calidad adecuados y para que las universidades del mundo iberoamericano puedan situarse lo mejor posible en la competencia, en esta geopolítica del conocimiento, ¿no? Que muestran los rankings universitarios y la competencia global que se está dando en el ámbito de la educación superior. Esto, desde luego, tenemos elementos importantes. Curiosamente, es un actor privado, es Universia, es el Banco de Santander, el que más recursos está poniendo, no son los actores públicos, y eso está muy bien, ¿no? Pero además de facilitar becas y de facilitar la movilidad, necesitamos esa aproximación, ese marco regulatorio común que le facilite las cosas a los estudiantes, al profesorado, ¿no? En términos de reconocimiento de títulos, en términos de aproximación de estándares de calidad, ¿no? Esto requiere de una participación también de los actores públicos y, desde luego, es un ámbito en el que se puede y se debe hacer mucho más y en el que el sistema iberoamericano tiene un gran papel. Creo que debería ser una prioridad estratégica y no solo para España, sino que debería serlo fundamentalmente para los países latinoamericanos que forman parte del esquema iberoamericano. Entonces, yo creo que esto define una agenda de cooperación muy amplia. ¿Qué papel tenemos la Fundación Carolina ahí? Somos el instrumento español que contribuye a ese propósito más amplio, que es el del espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior. Lo hacemos con nuestro programa de becas, un programa que ojalá pudiera tener la potencia y el alcance que tienen los de otros actores, como se ha mencionado, como es Universia, y que tiene, por las características de la Fundación Carolina, como entidad público-privada, pues aporta un valor añadido, y es el que supone que en el programa de becas de movilidad académica de la Fundación Carolina se integran, ¿no? Por una parte, la estrategia de cooperación en educación superior del Gobierno, de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En segundo lugar, las estrategias de internacionalización de las universidades latinoamericanas y españolas. Y en tercer lugar, la actividad de apoyo a la sostenibilidad y responsabilidad social de las empresas que forman parte de nuestro patronato y que aportan un porcentaje significativo, más de la mitad, de nuestro presupuesto. Entonces, es un ejemplo de alianza público-privada en el que distintos actores, muy distintos, podemos trabajar juntos en ese objetivo común, que lo es también del ámbito iberoamericano. Muchas gracias, José Antonio. Ya estamos aquí en la fase final prácticamente de nuestro encuentro hoy y quisiera finalmente volver donde el presidente Samper, porque precisamente estos diálogos virtuales que sostenemos lo hacemos dentro del marco de una cátedra que llamamos Cátedra de Integración Iberoamericana, ¿verdad? De manera que en el día de hoy se ha puesto más de relieve exactamente cuáles son los objetivos que buscamos a través de esta Cátedra de Integración Iberoamericana. ¿Qué podrían añadirnos sobre esto, presidente Samper? El rol de esta Cátedra de Integración Iberoamericana en medio de las dificultades que tenemos, una integración regional latinoamericana que hoy está muy débil, que hoy está sencillamente fragmentada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hablamos de esta integración con el mundo iberoamericano. ¿Qué pudiera añadirnos sobre este particular? Ahora Muy sí. brevemente, agradeciendo a nuestros interlocutores su participación, quisiera señalar 3 punticos relacionados con la inquietud que plantea Leonel y que tienen que ver con esta cátedra, que es esencialmente un espacio de reflexión sobre el futuro del espacio iberoamericano. El primero, comparto totalmente el tema de las cumbres. Creo que la cumbritis nos está comenzando a afectar. Lo viví como presidente, me tocaba asistir a 5, 6, 7 cumbres al año. Es imposible coordinar toda esa presencialidad. Sin embargo, esta virtualidad nos da la posibilidad de seguir haciendo las cumbres virtuales, aunque vamos a extrañar lo que para mí era el mayor beneficio, tal vez lo mencionó Aurea, y es que no había mejor espacio para sentarse a discutir problemas bilaterales que una cumbre multilateral, porque en medio de la cumbre se dan las posibilidades de hacer contactos, de arreglar problemas, de solucionar desencuentros. Creo que para eso nos han hecho falta las cumbres. Claro, la cumbre iberoamericana puede que se haya agotado. Sin embargo, me parece que algo que mencionó tal vez Aurea o José Antonio, que es muy importante, es que podríamos ir a una segunda fase.
y es desarrollar un sistema de integración iberoamericana desde España. Aquí se mencionaba el papel que ha cumplido la OIE en la educación, el papel que ha cumplido el mecanismo de justicia en la aproximación de políticas de justicia, el papel de la seguridad social que todavía existe como un remanente, lo que podría ser un acuerdo de seguridad social regional y por supuesto lo que podrían ser las cumbres. Si se organizara una agenda de desarrollo sectorial, de políticas públicas compartidas, a mí en UNASUR me dio muy buen resultado el concepto de buenas prácticas. Es decir, simple y sencillamente compartir sectorialmente lo que pueden ser políticas públicas exitosas en un país que se pueden homologar en todos los países. Eso sería fundamental y le daría un nuevo aire a este espacio de integración iberoamericana. El segundo punto tiene que ver con la agenda. Es que no se debe olvidar que políticamente para Iberoamérica es muy importante tener una agenda iberoamericana que pueda servir de contrapeso a la agenda un poco restringida que tenemos con Estados Unidos, que la determina mucho nuestra política exterior. Para Estados Unidos los temas fundamentales son la lucha contra el narcotráfico, el problema del antiterrorismo, el problema de los migrantes en Centroamérica. Tiene 4 o 5 temas contenciosos que son los que ocupan la agenda internacional. Poder introducir en la agenda, a través de la agenda iberoamericana, otros temas en la agenda internacional de la región, como puede ser, por ejemplo, el tema del cambio climático, puede ser el tema, quizás no solamente de lo que hablaba Aurea, del tema del manejo del Internet, sino también aquí el problema digital es la brecha digital. Hay 46% de latinoamericanos que no tienen acceso a Internet. Ese problema va a repercutir sobre las mismas condiciones de desigualdad que teníamos antes de la pandemia, que hoy día son peores que las que teníamos antes. Entonces, introducir esos temas, el tema de género, el tema de medio ambiente, el tema de derechos humanos, como temas de la agenda internacional de la región a través de la agenda iberoamericana y obviamente con la participación europea sería fundamental para equilibrar nuestras prioridades geoestratégicas. Y termino finalmente vamos a volver al principio, no nos digamos mentiras, el principio es que somos una comunidad y tenemos una comunidad como nación. Mientras que en Europa hay 34 naciones buscando conformar una región, nosotros somos una sola nación buscando hacer integración. Esa condición de ser una sola nación, de compartir identidades, de compartir raíces, de compartir expectativas. No hay un latinoamericano que no tenga un tío viviendo en España y viceversa. No hay un español que no tenga un pariente en América. Esa comunidad nos permite hablar de algo que yo creo que sería el punto de comienzo de una nueva reflexión, que la dejo para otra oportunidad, es construir un concepto de ciudadanía iberoamericana. Así como hablamos de la necesidad de la ciudadanía global, el concepto en el cual debería apoyarse un nuevo esfuerzo de integración tiene que comenzar por lo que vale más, que es las identidades, el derecho a tener derechos, el derecho a ser de alguna parte, y esta posibilidad infinita que tenemos de comunicarnos con una misma lengua y con una misma trasfondo cultural, tenemos que aprovecharlo. En una encuesta reciente se le preguntó a los latinoamericanos, ¿a usted en qué país distinto al suyo le gustaría vivir? El 76% dijeron que en un país de la región o en España. Ese patrimonio es el que tenemos que trabajar y desarrollar consistentemente para construir nuestra agenda iberoamericana, a la cual han hecho fundamentales aportes que también les agradezco conjuntamente con el presidente Leonel Fernández. Gracias, presidente Samper, y por supuesto este ha sido un diálogo muy constructivo, porque aunque las relaciones entre España y América Latina se pueden trazar desde la época del encuentro de dos civilizaciones, ¿verdad? A finales del siglo XV, todo lo que fue el proceso de colonización y ya luego la ruptura con las independencias de América Latina, para acercándolo más recientemente a nuestro mundo contemporáneo, no cabe dudas de que el proceso de transición democrática de América Latina, que se da en la década de los 80, estuvo también inspirada por el proceso de transición española que nace en el posfranquismo. Ahí estuvo la presencia de España. Bueno, y como hemos hablado, la
la participación en lo que tenía que ver con la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internos que teníamos en Centroamérica, las cumbres iberoamericanas, el CEGIP, todo un proyecto de cooperación que se manifiesta muy claramente hoy día cuando sabemos que a través de la Fundación Carolina se han producido trabajos como este del profesor Celestino del Arenal, un trabajo sobre política exterior de España y relaciones con América Latina, ¿verdad? Que es todo un tratado con una perspectiva histórica de lo que han sido esas relaciones. Pero también la otra institución, ¿verdad?, de política exterior está en la edición de marzo-abril de este año 2021, el artículo del propio José Antonio Sanaúja, que se llama América Latina y España, Nueva Mirada, y de lo cual ha, digamos, sugerido algunas de las ideas en el diálogo que hemos tenido hoy, pero también algo muy interesante, que Política Exterior, el año pasado, julio-agosto del 2020, sacó este número especial que se llama Recuperar América Latina. De manera que cuando se puede contar con instituciones como la Fundación Carolina y la revista Política Exterior, América Latina no está ausente en el corazón de los españoles. Así que ha sido un magnífico encuentro y además nos sirve de pauta para reforzar nuestra agenda de intercambios entre España, América Latina y Caribe en un reforzamiento de integración iberoamericana. Muchas gracias a Aurea, a José Antonio y al presidente Samper por su participación en este encuentro y ya nos veremos en la próxima.